¿Estás listo para iluminar tu camino? Es un gusto para este servidor encontrarse con ustedes nuevamente por medio de este canal Faro de Esperanza TV, emitiendo desde la Fundación Vida Superior aquí en Colombia. Y esta vez para poder compartir con ustedes lo que está sucediendo a nivel mundial con un tema que tuvo el pastor Conrad Bain, donde ha agitado no solamente el ambiente adventista en Estados Unidos y en Latinoamérica, sino también ha agitado las redes que emiten contenido del mensaje adventista. Y quiero aprovechar este momento para que podamos compartir, para que podamos dialogar y estudiar acerca de los puntos que tocó el pastor Bain. Una de las cosas, mis hermanos, es que al acercarnos a este tema debemos hacerlo de una manera cautelosa, de una manera donde podamos hacerlo en el Espíritu del Señor, como lo hizo Moisés cuando se acercó a la zarza. Porque esos temas hay que tocarlos de una manera como es debida, para equilibrarnos, porque normalmente tendemos a irnos a un extremo o al otro, o a polarizarnos, ya sea hacia un lugar o hacia otro. Y bueno, la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21 dice: examinadlo todo y retened lo bueno. Así que de eso se trata en este momento, y es que podamos examinar lo que el pastor Bain dijo y que podamos examinarlo a través no de nuestras opiniones personales o nuestras posiciones, sino que lo podamos hacer por medio de la palabra de Dios y por medio del espíritu de profecía. Así que el propósito, pienso yo, que no es que por medio de este tema que está candente poder ganar like o hacer contenidos para diferentes canales en YouTube o para atraer la atención de los hermanos, sino más bien deberíamos hacerlo para poder examinar y estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios. Quiero compartirles un texto que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer de los versículos desde el 13 al 15. Gálatas capítulo 5 del 13 al 15. Y noten lo que dice Pablo. Dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente, dice él, que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el versículo 14 dice: porque toda la ley en una palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina el versículo 15 diciendo: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Así que el propósito de nosotros poder tocar un tema no es atacarnos entre nosotros, que porque uno tiene una posición, una opinión, o porque otro la tenga, sino más bien es analizar, respetando la posición de cada uno, lo que dice las Sagradas Escrituras acerca del tema. Y recuerden que todos tenemos derecho a opinar. De hecho, los invito para que ustedes también escriban por medio del canal, en la caja de opiniones. Todos tenemos derecho a reclamar, pero eso sí, en el mejor de los términos y respetando cada opinión como cada uno tiene derecho a hacerlo. Ahora, recuerden que el pastor Bain
El pastor Conrad es presidente de un ministerio en Estados Unidos y es un ministerio muy bonito que hace que el evangelio vaya creciendo en diferentes lugares. En español ese ministerio es conocido como Misioneros Adventistas de Fronteras. Pero el pastor Vine tuvo un sermón o unos sermones en un campestre de Maine del 13 al 17 de agosto en Estados Unidos, donde fue polémico algunos puntos que él tocó, y eso hizo que algunos entes adventistas pues comenzaran a criticar y otros comenzaran a defender. Uno de ellos fue la Asociación de Michigan. La Asociación de Michigan en Estados Unidos es conocida como una de las asociaciones más conservadoras de Estados Unidos. Pues bien, esta asociación vetó al pastor Vine para que él pueda predicar en este lugar. También conocemos de que el pastor Esteban Bohr, presidente de uno de los ministerios más conocidos como Secreto Revelado en español, cancelara la invitación que le tenía al pastor Vine, y el pastor Vine después dijo que fue mal interpretado. Pero vamos a analizar qué fue lo que dijo el pastor Vine para que agitara las opiniones en el círculo adventista. Ahora, antes de tocar cada punto, quisiera como introducción que reflexionáramos acerca de esto. Normalmente se conoce con un término cuando nosotros afirmamos y ofrecemos razones como premisa. Una premisa precisamente es el punto donde partimos, donde afirmamos y ofrecemos razones para defender nuestro punto de vista. Eso es una premisa. Así que muchas veces podemos partir de premisas verdaderas o de premisas falsas. Pero aun cuando partimos de premisas verdaderas, podemos llegar a conclusiones falsas. Una conclusión es precisamente la afirmación en favor de lo que estamos dando como razón. Así que eso sucede muy a menudo, y es que partimos de una premisa verdadera, como ejemplo, como nadie hace la fila, nadie respeta la fila, entonces yo también me voy a meter. Partimos de una premisa, y es que nadie respeta, pero llegamos a una conclusión falsa, y es decir que por eso yo lo puedo hacer. Así que teniendo en cuenta esto de las premisas, vamos a mirar cómo el pastor toca algunas premisas, algunos puntos en su sermón, y aunque pueden ser verdaderas, también podemos llegar a conclusiones falsas. Ahora, el tema o el propósito, hermanos, de este tema y de este servidor no es defender ni atacar al pastor Vine, porque no podemos, como ya lo leímos en el libro de Gálatas, atacar la persona, sino que vamos a analizar lo que él dijo y mirar si está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Así que les invito para que donde ustedes estén hagamos un corte y vamos a hacer una palabra de oración. Padre Celestial, en este momento tan importante inclinamos nuestros rostros hacia el trono de tu gracia, y lo hacemos para implorarte que nos des sabiduría, que nos des equilibrio y que nos des discernimiento al abrir tu palabra. Imploramos que también bendigas a cada una de las personas que nos escuchan en ese momento o que van a llegar más adelante al canal. Perdona nuestros pecados, porque te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, miren, vamos a escuchar partes de lo que el pastor dijo en su sermón. La segunda opción que tenemos, y los animos a que hagan esto, es orar activamente por nuestros líderes de la iglesia. Comiencen a orar por el anciano Wilson. Como dije anoche y la noche anterior, el anciano Wilson es un campeón de la misión en nuestra iglesia.
Creo que su corazón realmente está en el lugar correcto, pero su corazón es duro para que un hombre haga algo contra la pura inercia de todas las malas divisiones en todo el mundo. Oremos por nuestros líderes mundiales para que encuentren el coraje sin importar lo que los medios de comunicación dominantes puedan presionarlo, para que defiendan la libertad de conciencia y luchen por la fe que se nos ha transmitido. Debemos orar por el liderazgo de la iglesia. Esta es la primera premisa que él tocó y es una premisa verdadera. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Biblia dice que debemos orar por el liderazgo no solamente de la iglesia, sino también por el liderazgo de los gobiernos de este mundo. Por ejemplo, vamos a leer primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13. Noten lo que dice el versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, otras versiones dice respetéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden, o otra versión dice os dirigen en el Señor y os amonestan. Así que la palabra de Dios dice que debemos respetarnos y debemos respetar a aquellas personas que han sido colocadas para dirección o para presidir la grey del Señor. Yo sé que muchos estarán pensando, sí, pero cuando lo hacen bien, y es verdad, aunque eso no significa que no debemos ser respetuosos si no están haciendo lo correcto. Pero el versículo 13 dice, y que los tengáis en mucha estima, o sea, en mucho respeto y amor por causa de su obra. Tened paz en vosotros. Por eso yo les decía que es muy importante, hermanos, con qué espíritu estoy viniendo o voy a examinar lo que dijo el pastor Bay. Si es con un espíritu agresivo, con un espíritu de ataque, con un espíritu de pelea, o a cualquier líder de la iglesia, o si lo voy a hacer en el espíritu del Señor, respetando a la persona como tal, tratando de no dividir, sino de unir. Y también en el libro de Hebreos, Pablo, en el capítulo 13, versículo 17 y 18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Noten lo que dice Pablo, como quienes han de dar cuenta. Y la pregunta es, ¿a quiénes deben dar cuenta a ellos en el juicio de quien no se equivoca? Pues lógicamente estamos hablando de que le deben dar cuenta al Dios y Padre de los cielos. Y sigue diciendo, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y el versículo 18 dice, orad por nosotros, dice Pablo. Pablo mismo pidió que oraran por él, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Ahora, yo soy consciente que aplicando estos versículos se aplican no solamente a los siervos de Dios que están consagrados a la obra, sino a aquellos que no se consagran, sino que lo hacen de una manera desprevenida, ¿no es cierto? Ahora, no solamente debemos decirlo como de una manera muy rápida, que debemos orar por los líderes, sino que de hecho, de verdad, debemos estar orando todos los días por ellos. No solamente una frase que se desgasta, así hay que orar, sino la pregunta es, ¿oramos por los líderes? ¿Oramos por lo que está sucediendo a nivel mundial con la asociación general, con las asociaciones locales? ¿O solamente lo decimos de palabra pero no lo hacemos? Y si lo hacemos, debemos hacerlo con un espíritu realmente sincero. Ahora, el segundo punto que toca el pastor, y que estoy de acuerdo, él toca un punto que es muy álgido, y es, si la iglesia apoya futuros mandatos por encima de las conciencias, como lo hizo con el tema de la pandemia del 2020, ¿qué deberíamos
hacer? Pregunta el pastor Vain. O sea, lo que él dice es que no podemos apoyar decisiones erradas en situaciones mundiales donde están incluidos los gobiernos. Nos enfrentamos a una nueva demanda totalitarias que afectarán a toda la humanidad. La OMS está buscando activamente a través de las regulaciones sanitarias internacionales la autoridad para declarar las pestilencias reales o potenciales, para emitir mandatos que anulen todos los derechos civiles y humanos y para ordenar pinchazos a nivel mundial. Eso es lo que están buscando abierta y activamente. Y una vez que lo consigan, nunca renunciarán a esa autoridad. Estamos entrando en una tecnodictadura. Una tecnodictadura. Una vez que ha firmado un control abierto a los gobiernos del mundo para que lo impliquen lo que quieran hacer y para restringir por el cambio climático. Esto no es un motivo lejano, no está más allá de la imaginación esperar que este tipo de declaración se emita una vez más. Así que, una vez más, nuestras conciencias serán pisoteadas. Así que mientras miro, eso está sucediendo en estos 4 años. Ahora, lo primero que nosotros debemos definir, hermanos, es cuando hablamos de conciencia, que debemos respetar la conciencia, ¿qué es conciencia o qué es la conciencia según el espíritu de profecía? La conciencia se define como que es la voz de Dios que se escucha en medio de los conflictos de las pasiones humanas. Cuando se la resiste, se contrasta el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Testimonios, tomo 5, página 120. Así que la conciencia es el medio por la cual Dios nos habla por medio de su Espíritu Santo. Y la hermana White dice que no debemos resistir o cerrar la conciencia. Otro párrafo, en Testimonios, tomo 5, página 69, ella dice: el Señor requiere que obedezcamos la voz del deber. Cuando haya otras voces alrededor de nosotros instándonos a seguir una conducta opuesta, debemos resistir y vencer la inclinación y obedecer la voz de la conciencia sin discusiones ni transigencia, o sea, ni negociarla. No sea que cesen sus advertencias y la voluntad y el impulso tomen las riendas. Así que hablando acerca de la pandemia, de la vacunación, de lo que sucedió desde el 2020 para acá al 2024, pues es verdad que estos son temas que tienen que ver con la conciencia. Cuando hablamos de la conciencia es que cada uno de nosotros, por tener conciencia, debemos ser libres para decidir qué hacemos en estos casos. Y no hay nadie, ni siquiera la iglesia, que pueda controlar o decidir por nosotros. Ahora, si queremos ser equilibrados, hermanos, ¿qué hizo la iglesia en relación con la pandemia, de lo que tocó el pastor Vain? Saben, hermanos, que nosotros debemos estar al tanto de qué emitió de una manera general la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pues bien, les quiero compartir, la Iglesia Adventista hizo una declaración pública el 15 de abril del 2015, o sea, estamos hablando antes de la pandemia, 5 años antes. La Iglesia emitió un comunicado donde dijo lo siguiente: la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace un fuerte énfasis en la salud y el bienestar. El énfasis adventista en la salud tiene su base en la revelación bíblica y los escritos inspirados de Elena de White, cofundadora de la Iglesia, y en la literatura científica revisada por pares. Como tal, dijo la emisión, animamos la inmunización o la vacunación y no tenemos razones religiosas o confesionales para no motivar a nuestros adherentes a participar responsablemente en la programación de inmunización y de prevención y de protección. Así que aquí la Iglesia tomó una posición de apoyar la vacunación como Iglesia.
Después siguió diciendo, valoramos la salud y la seguridad de la población, lo que incluye mantener la inmunidad de rebaño. Pero después dijo, no somos la conciencia del miembro de iglesia individual. Así que la iglesia reconoció que no podía meterse en la conciencia del miembro para decir si cada uno se debía vacunar o no. Y reconocemos las elecciones particulares. Estas son realizadas por el individuo. La elección de no ser inmunizada no es ni debiera ser visto como un dogma de la iglesia, como una doctrina de la iglesia adventista del séptimo día. Esta votación, esta declaración fue votada por la Junta Administrativa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, el 15 de abril del 2015. A ver, si analizamos un poco lo que ya se había dicho desde el 2015 es que la Iglesia como asociación general apoya la vacunación, pero no obliga y no se mete en la decisión que tengamos como miembros de Iglesia. Ahora, se emitió otra después de la pandemia, cuando ya se estaba haciendo énfasis en la vacunación. Esto fue hecha el 22 de diciembre del 2020. Y en pocas palabras, pues lo que se emitió en el documento fue lo que ya se había dicho en el 2015. Y es que, a ver, dice, les voy a leer un párrafo donde dice, continuamos todavía comprometidos a vivir, dar a conocer y a promover la vida saludable, expresada en el mensaje adventista de la salud integral confiada a la Iglesia. Los estudios adventistas de salud han confirmado los beneficios inequívocos de una mayor longevidad y calidad de vida a través de la práctica de los principios de salud. Estos principios incluyen una dieta vegetariana bien equilibrada, ejercicio regular, beber el volumen adecuado de agua, exposición cuidadosa a los rayos del sol, aire puro, abstención de bebidas alcohólicas, tabaco y otras sustancias perjudiciales, sueño y descanso adecuado y sobre todo confianza en Dios. Estas prácticas favorecen y mantienen la inmunidad. Así que en esa parte la Iglesia está reconociendo que los 8 remedios naturales se deben vivir de acuerdo al estilo de vida adventista. Pero después ellos dicen, más allá de estos beneficios, al seguir los principios de un estilo de vida saludable, la Iglesia afirma y recomienda el uso responsable de vacunas como medidas importantes de la salud pública. Y aquí ellos después dicen algo muy interesante, se provee apoyo y asistencia a los miembros que están de parte de las enseñanzas y doctrinas religiosas de la Iglesia. ¿Qué fue lo que dijo el comunicado? Que se iba a proveer apoyo y asistencia. Como se expresa en el sistema de creencias y declaraciones de reglamentos, reconocemos que en algunas ocasiones nuestros miembros van a tener preocupaciones personales y hasta convicciones que van más allá de las enseñanzas y posiciones de la Iglesia. Así que, en pocas palabras, hermanos, la Iglesia, en cierta parte, a nivel personal, con respeto lo digo, pues tomó una posición respetuosa, apoyando la libertad de conciencia. Tal vez en las quejas que hay de muchos hermanos en diferentes países, es que en el momento en que se necesitó el apoyo de la Iglesia por medio de una firma en las cuestiones laborales, donde la Iglesia confirmara de que ese miembro era miembro de la Iglesia Adventista y que por cuestiones de conciencia y ser miembro de la Iglesia no se iba a hacer vacunar y que respetaran eso a nivel laboral, pues la Iglesia en muchas situaciones no lo hizo y de hecho algunos pastores se negaron a afirmar lo que muchos de los hermanos de la Iglesia
necesitaban. Y en este sentido, pues, es muy polémico también porque, pues, se supone que la Iglesia debe apoyar a los que no están de acuerdo con las vacunas como a los que se querían hacer vacunar. Y sobre esto fue que vino la polémica con el pastor Bain, porque él dice que muchas personas, miembros de iglesia que necesitaron el apoyo moral, el apoyo real en ese momento, no la recibieron y fueron expulsados de sus empleos, tuvieron que pasar por situaciones difíciles, y en cierto sentido yo estoy de acuerdo con eso. Y es que la iglesia, digamos que tomó una posición como asociación general muy personal, sin, digamos, comprometerse, cuando los que realmente estábamos comprometidos eran los miembros de la iglesia. Por lo tanto, apelaría esta noche, como he apelado ante los líderes de la iglesia, a que este concilio anual, este octubre, sé que muchos de los líderes de la iglesia verán este sermón. Muchos de ustedes saben lo que sucedió, que fue un profundo error. Así que el Espíritu Santo les dé coraje de volver a enviar y disculparse por la declaración de reafirmación de 2021. Se ha expuesto que es un paquete de mentiras. Te refugiaste en mentiras. Ahora puedes defender la verdad. Quiero apelar a nuestros líderes de la Conferencia General para que establezcan un fondo para compensar a los adventistas que perdieron sus medios de trabajo, como ese joven en Australia que sufrió daños físicos catastróficos por los pinchazos, que se vieron obligados a tomar debido a la declaración de reafirmación de la conferencia. Solo agregan insulto a la herida a lo que se ordenó en 22. Fue prohibido por el gobierno australiano debido a esos problemas. Es ridículo. Es verdaderamente ridículo. Por lo que me gustaría apelar a la Conferencia General para que afirme públicamente que en el futuro defenderán las decisiones de buena conciencia de todos los adventistas ante cualquier y todos los futuros mandatos de pinchazos. Si hacemos eso, todo el mundo oirá acerca de la iglesia adventista, porque seremos los únicos protestantes nominados que defienden la libertad de conciencia cuando salga el próximo conjunto de mandatos. Ahora, siguiendo adelante, el pastor Bain, Conrad, toca otro punto importante, donde dice que se debe crear un movimiento paraeclesiástico, como una conferencia de laicos, donde ellos manejen los diezmos para que los que son fieles al mensaje puedan estar o ser apoyados. Si la Conferencia General en el futuro apoya pinchazos futuros sobre la conciencia de los miembros, creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento paraeclesiástico dentro de la Iglesia Adventista. ¿Y qué es eso? Un movimiento paraeclesiástico sería una reunión de la última conferencia laica. Se reúnen, pueden incorporarse, y si se imponen más mandatos que anulan su conciencia y la Iglesia nos arroja debajo del autobús una vez más, creo que alguien en algún lugar dará los primeros pasos para establecer un movimiento paraeclesiástico. Y diremos que con los sistemas bancarios y legales modernos no necesitamos la jerarquía de la conferencia, la unión, la división y la conferencia general, porque podemos recolectar los diezmos nosotros mismos y asignarlo a la conferencia que son fieles a las escrituras. Es una idea revolucionaria, es como cruzar el Rubicón desde la perspectiva de muchos administradores, pero es lo que podemos hacer como miembros, porque nuestro actual presidente de la conferencia general nos animó a pedirle cuenta a nuestros líderes cuando fue elegido. Esta es la única forma en que podemos hacerlo. Por lo que esto bien puede suceder si la conferencia apoya futuros pinchazos sobre las conciencias de los miembros. Bueno, el pastor aquí utiliza un término muy fuerte, inclusive que podría ser juzgado como algo de disidencia al decir que paraeclesiástico, es un término muy fuerte. Tal vez muchos hermanos no han analizado, no han buscado qué significa ese término, y sobre todo aquí en Colombia es un término que muchos de nosotros lo entendemos cuando utilizamos la palabra para
antes de otra palabra. Él lo utilizó para decir para eclesiástico, o sea, quiero leer, hermanos, qué significa en el diccionario para eclesiástico. Dice, un ministerio para eclesiástico es una organización cuyo propósito es servir junto con la iglesia para ayudar en actividades ministeriales, o sea, como paralelas, digámoslo así, donde sean independientes a la iglesia, pero de apoyo. Y tal vez el pastor no tuvo ningún motivo o dentro de su mente no estuvo como pensar en que quería dividir la iglesia o fraccionarla, pero pues nosotros sabemos que también existen ministerios que en este momento están en contra de la iglesia abiertamente y que predican en contra de la iglesia, inclusive algunos hasta diciendo que la iglesia es Babilonia, de la cual yo no estoy de acuerdo. Entonces estos puntos se toman, esos ministerios, para decir que el pastor está apoyando esa posición de formar, de crear posiciones para eclesiásticas, totalmente aparte de la iglesia, donde él dijo de que según eso se podía hacer conferencias de laicos, donde se podía manejar los diezmos de una manera independiente. No sé, realmente habría que escuchar bien al pastor para poder tener más herramientas de hacer un juicio, pero entendiéndolo así a nivel superficial, pues sí se entendería como que se podrían hacer conferencias donde los laicos sean los que tengan solamente el dominio o el control. Y a ver, yo no es que defienda y ataque, pero pues sí analizo y voy a compartir algunas partes del espíritu de profecía, porque muchas veces, hermanos, el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Y cuando se hace así de una manera desprevenida, pues imaginen lo que podría suceder si por diferentes lados se comienzan a crear ministerios o conferencias de laicos donde cada uno tome determinaciones independientes. Ahora, voy a leer lo que dice un párrafo de un libro de la hermana White que se llama Iglesia Remanente, página 27. Miren lo que ella dice, hace aproximadamente 40 años que se estableció la organización entre nosotros como pueblo. Y ella escribió, ahora, ¿cómo sabemos ella en qué año escribió eso? Ella está hablando de 40 años, hace 40 años. Y nosotros sabemos que la iglesia con nombre y como iglesia se fundó en 1863, más o menos, si no estoy mal. Si le aumentamos 40 años, estamos hablando que ya estaba como por el año 1900, los años 1900, y ella dice que para esa época ella tuvo participación en cómo se organizó la iglesia. Ella dice después, yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su afianzamiento desde el comienzo, o sea, con la organización. Conozco las dificultades que hubo que afrontar y los males que estaban llamados a corregir. Y he vigilado, dice ella, la influencia de la organización con respecto al crecimiento de la causa. Bueno, de paso, si la mayoría de los ministerios dicen que creen en Elena de White, pero muchas veces colocan sus opiniones por encima de lo que ella dice y no miramos la posición o lo que ella escribió. Dice, en la primera etapa de la obra, Dios nos dio luz especial sobre este punto, o sea, sobre la creación de la organización. Y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Así que ella dijo que teníamos que tener mucho cuidado y debemos considerarla cuidadosamente al hablar acerca de puntos acerca de la organización. Ahora, voy a leer un párrafo más adelante también en el mismo libro, Iglesia Militante, página
31. Ella dice, tuvimos una dura lucha para implantar la organización. Desde el principio dice que fue una ¿qué? Dura lucha. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio sobre este punto, la oposición era fuerte y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Señor Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. A medida que hemos avanzado, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficacia. Ahora, yo sé que muchos pueden decir, sí, eso lo escribió en el tiempo de ella. Pero hermanos, si queremos ser sinceros, en el tiempo de ella surgieron los mismos problemas que han surgido a través de cada época. Se han levantado la misma oposición, se han levantado los mismos señalamientos. Así que si tal vez nosotros estuviéramos en la época de ella y ella no estuviéramos haciendo los mismos señalamientos. Pero ella dice que nuestro sistema de organización ha continuado demostrando la eficacia. Leo otro párrafo en la página 33 del mismo libro. Dice, nadie albergue el pensamiento, nadie guarde el pensamiento que podemos prescindir de la organización. Se la he edificado bajo su dirección, sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla. ¿Escucharon lo que dijo la hermana White? Dice, ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla. Así que el colocarnos en un espíritu, en una posición de derribar la organización, dice ella, es estar engañado, porque se produciría una situación en la que ni siquiera soñamos. ¿Escucharon, mis hermanos, lo que la inspiración, lo que Dios mismo está diciendo? Y dice, en el nombre del Señor, os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida y asentada. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y el éxito en el avance de la causa. Hermanos, estas palabras son tremendas y si creemos que fue el Señor que la inspiró, debemos analizarla muy bien, porque miren que ella dice, debemos ser sumamente cuidadosos de no confundir las mentes. Y el enemigo va a trabajar para este tiempo confundiendo las mentes sobre este punto. Yo sé que muchos dirán o me escribirán y estarán diciendo, hermano, usted está defendiendo la organización. No, yo no estoy defendiendo la organización. Yo estoy leyendo lo que dice la hermana White, la inspiración acerca de este punto. Y es más, recuerde que lo que les dije, hay premisas que son verdaderas, pero llegamos a una conclusión falsa. Y yo sé que hay premisas donde son verdaderas al decir, pero es que la organización está fallando, pero es que la organización se ha equivocado, pero miren cómo la organización lo que está haciendo en ciertos campos locales, y yo les doy toda la razón porque yo no soy exento ni voy a tapar el sol con una mano, hermanos. Y todo lo que ustedes puedan decir de las experiencias que ustedes están teniendo en diferentes lugares, ustedes tienen razón si es verdadero. Eso no se puede quitar. De hecho, la hermana White mismo atacó en su tiempo los errores que se estaban cometiendo y las equivocaciones de los líderes para esa época. ¿Y ustedes creen que porque en ese tiempo los líderes cometían errores, hoy en día no se van a cometer los mismos errores? Claro que sí, porque somos humanos y porque inclusive, hermanos, ¿qué haríamos nosotros si nosotros fuéramos los que estuviéramos en la posición y en los puestos en que están los líderes? Porque muchas veces es fácil emitir una opinión desde la distancia, desde afuera del redondel, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando nosotros somos los responsables. Y no estoy defendiendo, pero como humanos nos podemos equivocar y yo sé que hay muchas equivocaciones, pero lo que la hermana White deja claro es que no podemos, como dice aquí, intentar derribar lo que ya el Señor dejó
ordenado. Ahora, eso no significa, hermanos, de que el Señor, que lo ve todo y que lo conoce todo, esté exento de lo que está pasando. Llegará un momento, y se lo voy a leer, donde el Señor tiene el control de la iglesia, el control de la organización, porque, hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento espiritual y entender que no son el instrumento humano el que dirige la iglesia. Aunque ellos emitan cosas equivocadas donde parezca que estuvieran llevando a la iglesia hacia un lado o hacia el otro, es el Señor el que controla su iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, y sobre ese fundamento yo confío. Mire lo que dice otro párrafo. Dice: todos los que desean la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar unísono, unidos con ellos, con los ángeles. Los que tienen la unción de lo alto estimularán al orden, no al desorden, a la disciplina, no a la indisciplina, y a la unidad, no a la desunión, de acción a todo lo que emprendan. Y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Pero nunca, nunca, repite ella, estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad, la desorganización y el desorden. Todos estos males son el resultado del esfuerzo de Satanás para debilitar nuestras fuerzas, para disipar nuestro valor e impedir el éxito de nación. ¿Quién es el más interesado, hermanos? ¿Quién es el más interesado de que la organización, de que nuestra iglesia se divida en átomos independientes? La palabra de Dios no lo digo yo, lo dice la inspiración. Detrás de todo eso está Satanás. La iglesia militante, página 35, dice: Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente al orden y la acción armoniosa. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos, tanto como sea posible, del orden del cielo. Por lo tanto, engaña aún a los profesos hijos de Dios y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta. ¿Sí escucharon? Si en la iglesia cada uno seguiría su propia conducta, ¿esto es divino o es otra mente que está colocando estos pensamientos? Y en permanecer especialmente separados de los grupos de cristianos que están unidos y trabajan para establecer la disciplina y la armonía en nación. Se consideran peligrosos todo esfuerzo que se hace para establecer el orden. Es decir, se los considera una restricción de la libertad legítima y por lo tanto se los teme como al papismo. Estas almas devotas, miren lo que dice la hermana White, son almas que consagradas, devotas, consideran que es virtud jactarse de la libertad para pensar y actuar de manera independiente a la organización o a la iglesia. No aceptan indicaciones de nadie, no se consideran responsables ante nadie, dice ella. Se me mostró que es la obra especial de Satanás inducir al hombre a creer que Dios ha ordenado hacer las cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos. Hermanos, estas líneas, si nos quedáramos solamente con estas líneas, ya tendríamos que reflexionar y analizar en qué posición estamos, qué estoy apoyando. Cuando dice ella que muchos hombres creen que deben actuar por su propia cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente a los hermanos de la iglesia. No es la manera que el Señor escoge. Vamos a ver cuál es la obra que el Señor tiene para terminar su obra. Leo, hermanos, otro párrafo donde dice: no hay necesidad de dudar ni de temer que la obra de Dios no tenga éxito. ¿Qué es lo que dice ella? No importa quién esté dirigiendo, el Señor va a dirigir su obra y va a tener éxito.
Dios está al frente de ella y pondrá todo en orden. El problema, hermanos, es que los que queremos colocar en orden somos nosotros. Y muchas veces nosotros, por sobresalir en nuestros ministerios, en nuestros canales, como lo están haciendo muchos, entonces es el ser humano el que quiere colocarse por encima. Y vuelvo y repito, humanamente queremos solucionar los problemas, pero eso no es el orden de cosas que Dios tiene en su mente. Si hay que ajustar ciertos asuntos en la sede de la obra, en la asociación general, Dios se ocupará de ello. ¿Escucharon, hermanos? ¿Quién se ocupará de ellos? Dios. Y Dios corregirá todo. Tengamos fe que Dios va a conducir todo con seguridad al puerto, al noble barco que conduce al pueblo de Dios. Rivian and Herald, del 20 de septiembre de 1892. Hermanos, si nos vamos a oponer a algo no es contra este siervo. Estoy leyendo directamente el espíritu de profecía a la cual muchos de nosotros decimos que creemos todavía, que creemos en los escritos de Elena de White. Si creemos, creamos en lo que estamos leyendo directamente. El gran asunto que pronto afrontaremos, escuchen, porque voy a cerrar este punto que tocó el pastor Conrad Bay, y no estoy diciendo que, vuelvo y repito, que él haya dicho que debe haber desunión en la iglesia, pero dice, el gran asunto que pronto afrontaremos, dice ella, y que se aplica para nuestro tiempo, que es la imposición de las leyes dominicales, o sea, un decreto de ley dominical, eliminará a todos aquellos a quien Dios no ha señalado. ¿Cuál es la manera que Dios tiene para eliminar a los que no están haciendo conforme a su voluntad? Aquellos obreros, pastores, laicos también, que no están consagrados a Dios y que están obrando de una manera como no es. Dice, las leyes dominicales eliminará a quien Dios no ha señalado. ¿Cuál es el evento que debemos esperar? El momento donde eso va a suceder, donde Dios limpiará el ministerio y su obra, la ley dominical. Y sigo leyendo, y él tendrá un ministerio puro. ¿Cuándo? ¿Ya? No, hermanos. Llegará el momento donde dice la ley dominical, limpiará y tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado. 3 cosas. Y yo sé, hermanos, que muchas veces con buena motivación tratamos de hacer humanamente eso, pero eso lo va a hacer Dios. ¿Cómo va a ser el ministerio? Puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, dicen amén por eso? Porque para el Señor, hermanos, no hay nada que se le haya escapado, no hay nada que esté fuera del control. Leí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. Dice, ¿cómo se regocijaría Satanás si lograra tener éxito en sus esfuerzos para penetrar en este pueblo y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios? Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y de orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. No se debe dar la licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. ¿Escucharon, hermanos? Cualquier movimiento desordenado que no esté conforme a la palabra de Dios, dice, no se le debe dar la licencia. Y yo sé, hermanos, y no defiendo a seres humanos, pero muchos están atacando al pastor Bor porque el pastor Bor le quitó la invitación al pastor Conrad Bain, y el pastor aclaró que no fue lo que él dijo,
el pastor Borg dijo, no fue por lo que el pastor Bain dijo acerca de la pandemia, porque eso es respetable, sino por los otros puntos que él tiene que salir a aclarar. Algunos, dice la hermana White en Eventos de los Últimos Días, página 48, han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado, dice ella, que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre obrará independientemente. Tremendo. También están Joyas de los Testimonios, tomos 3, página 406. Es bueno, hermanos, que ustedes en sus hogares lean estos párrafos que les estoy compartiendo para que vean que tienen su fundamento. Ahora, después de que el pastor Bain dijo, el tercer punto que tocamos, de que era bueno hacer una organización paraeclesiástica, laica, él tocó otro punto que es muy álgido, que es el punto de los diezmos. Él dijo, los miembros pueden manejar los diezmos como ellos quieran. Como ellos quieran es diciendo de que ellos pueden examinar quiénes no son fieles o quiénes son fieles, y los que son fieles entonces pueden organizar de tal manera de que pueden hacer una conferencia de laicos y apoyar a los que ellos vean que lo están haciendo. Devuelven sus diezmos, ese nuevo diezmo que cubre toda la división norteamericana, y luego el comité asigna ese diezmo a la conferencia que son fieles a las escrituras, y de esa manera las conferencias que apoyan la agenda gay se arruinarán. Muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad de las escrituras y si están dispuestos a luchar por la fe que se nos ha transmitido. Reconozco que eso es, cuando se toca el diezmo, este es el nervio sagrado de la iglesia adventista. Pero el anciano Ted Wilson dijo en su primer sermón que pidan cuenta a sus líderes. Así que vamos a pedir cuenta a nuestros líderes. Yo sé, hermanos, que esto tiene una buena motivación. Ahora, vuelvo y repito, es más o menos lo que se entendió lo que dijo el pastor Bain, pero nadie puede ser juzgado a menos que se le dé la oportunidad de que lo aclare. Y el pastor, pues, después leí, escuché de que él dijo que lo habían malinterpretado. Ahora hay que escuchar qué es lo que él dice o cómo lo malinterpretaron, ¿no? Pero hablando de esto, hermanos, y ustedes saben que lo de los diezmos es un punto álgido porque no solamente la organización presenta los argumentos de que los diezmos deben de entrar por medio del canal que dice la Biblia, sino que también ministerios independientes pelean y luchan por ellos manejarlos. Así que aquí no hay ninguna diferencia, porque para esto tendríamos que tener un espíritu tan altruista de que no nos interesan los diezmos y que no nos interesa, que no quiero quitárselos a alguien para yo manejarlos. Más bien deberíamos estudiar y reflexionar de una manera muy detallada y con mucha persuasión por el Espíritu Santo, saber cómo se deben manejar los diezmos y si la obra se está haciendo de acuerdo, no a lo que yo creo, sino a lo que la palabra y la inspiración dice. Voy a leer, hermanos, un párrafo para poderles compartir a ustedes lo que dice la inspiración acerca de esto. Consejos sobre mayordomía cristiana, que es un libro que habla sobre estos temas, y no solamente sobre los recursos de dinero, sino también sobre todos los recursos que Dios nos ha dado, como el tiempo y los talentos. Ella dice en la página 102 lo siguiente: uno razona que los diezmos se pueden emplear para propósitos educativos, dice ella. Otros razonan que los colportores y vendedores de libros deben sostenerse por medio del diezmo. Pero se comete un error cuando el diezmo se aparta del objeto para el cual debe usarse, el sostén de los ministros. O para que lo digamos más amplio, el sostén de los que trabajan en el ministerio, de la palabra y de la predicación. Así que ya se deja claro de que no es legítimo utilizar el diezmo
para, así sea con buenos motivos, para comprar sillas, para comprar libros o para hacer iglesias. Dice, como antaño con los levitas, debe ser utilizado para sostener a los ministros, para que a la vez los ministros se ocupen en predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje a otros lugares. Entonces muchos estarán pensando, precisamente es para los ministros fieles que deberían estar ocupados en hacer esto. Y así es. Pero ya leímos que no somos nosotros los que vamos a limpiar la era. Es el Señor el que lo va a hacer a su debido tiempo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 200, dice algo muy interesante. Miren, hermanos, dice, algunos no han estado satisfechos de cómo se han manejado los diezmos y han dicho, no seguiré pagando el diezmo porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de la obra. Y la hermana White entonces escribe, pero ¿robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es adecuada? Pregunta ella. Dirigida por el Señor. Entonces ella dice, presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu debido y las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios, pero no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios y no seáis infieles, dice ella, porque otras personas no están obrando correctamente. ¿Escucharon eso? O sea, hermanos, esto es como muchos dijimos, esto es cuestión de conciencia. Y si unos están actuando incorrectamente y le están dando mal uso, inclusive muchos pastores, porque están siendo pagos con los diezmos, pero no se están ocupando en la obra de Dios como es debida, ella pregunta, no retengamos lo que corresponde a la obra de Dios y no seamos infieles, porque otras personas están siendo infieles. O sea, la infidelidad de otros no me debe tocar a mí, yo debo ser fiel, porque la bendición recae sobre el dador alegre, ¿no es cierto? Y la infidelidad recae sobre los que son infieles. Sigo leyendo de la misma fuente, dice, es posible que ministros que no son dignos reciban parte de estos medios que se han recibido. ¿Escucharon, hermanos? Los mismos argumentos y las mismas premisas que nosotros tocamos para llegar a una conclusión falsa, lo tocó la hermana White y inspirada por el Señor. O sea, el Señor está al tanto de todo lo que está pasando. Por eso ella pregunta, ¿es posible? ¿Es real que muchos ministros no son dignos de recibir la parte de los diezmos? Pero entonces después ella pregunta, ¿se atreve alguno por este motivo a retener los diezmos de la tesorería y luego tener que afrontar la maldición de Dios? Respondamos. Es una pregunta que ella hace por medio del Señor. Y ella responde, yo no me atrevo. Yo devuelvo mi diezmo feliz y libremente. Entonces, ¿cómo le llamaríamos a la hermana White para esta época si ella diría esto para este tiempo? De que estamos devolviendo el diezmo feliz y libremente. Le llamaríamos de que estamos apoyando, atacaríamos, como muchos lo hacen. Si los negocios de la asociación general o de las asociaciones no se administran de acuerdo con las ordenanzas del Señor, escuchen que ya está yendo al punto álgido. Si esto está sucediendo, no se están administrando de acuerdo a los planes del Señor, es pecado de los que están actuando incorrectamente, dice ella. El Señor no los tendrá por culpable si usted hace lo que puede por corregir el mal. Pero no pequen ustedes reteniendo lo que es propiedad de Dios. Así que ella es clara. Y muchos dirán, sí, pero nosotros podemos levantar la voz, podemos quejarnos o nos hemos quejado, podemos mandar cartas. Hermanos, eso es lo que debemos hacer. Si en una iglesia está sucediendo algo que es anómalo, o si en alguna asociación está sucediendo algo que no está bien, pues
hagamos el conducto a seguir. Escribamos una carta firmada por la iglesia o por los hermanos que se dan cuenta que está sucediendo cosas que no están bien y mándenla y queden con una copia, ¿no es cierto? Y de pronto algunos van a decir, no, pero esto no va a dar resultados. Bueno, estamos haciendo la parte que nos corresponde. Pero hermanos, los que son fieles al Señor son los que deben quedar en la iglesia para no permitir que precisamente el control de la iglesia quede en manos de los que no deberían quedar. Así que, ya llegando al final, el pastor tocó 4 puntos y tal vez los 4 puntos son con premisas verdaderas. Tiene razón las razones que él esgrime y que muchos esgrimimos o que muchos esgrimen de otros lugares, pero lo que no podemos equivocarnos es llegar a la conclusión falsa. Porque aunque todo esto sea verdadero, todas las premisas sean verdaderas, todas las razones sean verdaderas, lo que tenemos que tener cuidado es de no desviarnos a lo que un escrito no ha dicho, o llegar a conclusiones falsas. Así, hermanos, que yo les invito sinceramente para que, como lo dijimos en el primer punto, oremos, porque el enemigo tratará de levantar una y otra vez instrumentos que tratarán de desviar las mentes. Y saben, hermanos, si ustedes me preguntan a mí cuál posición deberíamos tener nosotros debemos estar anclados, fundamentados y parados en el mensaje adventista verdadero. Si estamos anclados y viviendo el mensaje verdadero, hermanos, nadie nos moverá de ahí. Y el mensaje verdadero, hermanos, también tiene la solución para ubicarnos en lugares donde nosotros podamos ser fieles al Señor. Y el mensaje de los 3 ángeles habla también de que deberíamos estar ubicados para este tiempo, con todo lo que estamos viendo, saliendo de las ciudades y ubicándonos en el campo. Porque lo que el enemigo quiere, hermanos, es precisamente desviarnos del verdadero mensaje y que nos enfrasquemos en polémicas que no nos llevan a nada bueno. Lo que deberíamos es estudiar el mensaje, vivirlo, y esos mensajes después nos lleva, hermanos, a separarnos cuando nos ubicamos. El mensaje de la verdadera educación nos lleva a ubicarnos en el tiempo donde Dios quiere encontrar a su pueblo en la crisis final. Y es salir de las ciudades y ubicarnos en el campo y estar viviendo el mensaje desde puestos de avanzada. Yo les invito, hermanos, para que escriban. No importa lo que ustedes opinen, no importa que estén en contra de lo que yo estoy diciendo. Aquí lo que queremos es precisamente escucharlos y estudiar. Si ustedes ven, hermanos, que el espíritu de profecía y la Biblia apoyan lo que nosotros decimos, lo que usted dice, entonces quédense tranquilo porque está parado sobre la base correcta. Si no, hermanos, no nos dejemos llevar solamente por las redes, como está sucediendo hoy en día, que, vuelvo y repito, para ganar adeptos, para ganar like, para tener contenido, muchas veces se toca cosas, hermanos, que sinceramente están fuera del curso de acción que el Señor quiere. Oremos por el pastor Bay, porque es un hombre del Señor, hace un ministerio muy bonito. Oremos por el pastor Bor, porque también lo hace, y por todos los pastores fieles que en este momento están predicando la verdad. Y sobre todo, este canal, hermanos, es un canal laico, como lo hemos hablado. Oremos también por el laico de la iglesia, los laicos de la iglesia, para que hagamos la obra que nos pertenece como laico y el ministerio al cual el Señor nos ha llamado para este tiempo. Que el Señor le bendiga, es mi deseo. Recuerden de suscribirse si ustedes quieren y de compartir el canal. Es mi deseo y nos vemos para otra oportunidad. Que el Señor les guarde.